Algo está pasando entre la multitud. Alguien camina por... Siempre que escucho este evangelio o que lo proclamo, se me nublan un poco los ojos y se me tranca la garganta, porque uno de mis mejores amigos, Germán Martínez, hondureño, él es ciego. Él es ciego y no por haber nacido ciego, sino que por una negligencia médica. Él originalmente es de Honduras y allá le hicieron una operación de malpráctica. Le operaron el ojo que tenía sano y automáticamente le dañaron su único ojo con el que tenía esperanza de volver a ver. Entonces me pongo siempre a pensar en esto porque es un joven muy alegre, que a pesar de su ceguera siempre andaba contento y siempre me sonreía y tenía un instinto impresionante que me hace recordar de Bartimeo, porque la palabra de Dios, como escuchamos, ¿no? Como dice, cuando Jesús iba pasando, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús, empezó a gritar. Y me recuerda los gritos de él porque una vez yo no quería hablar con él, con mi amigo Germán, y yo pasé de frente y no sé cómo se dio cuenta y me dice: ¿por qué me ignoras? Y yo me sentí tan mal porque en ese momento me di cuenta a veces como nosotros, como yo, y les confieso algo, que yo también he estado ciego, que como nosotros vemos las imperfecciones de los demás en vez de ver la gracia que ellos tienen. Cómo nosotros vemos las imperfecciones de las demás en vez de ver las gracias que Dios tiene en ellos. Se los digo porque hoy en el Evangelio ocurre algo impactante. Parece como de película de Hollywood, ¿no? Imagínense este hombre, de repente aparece Jesús y escucha de él y él empieza prácticamente a gritar a toda su voz. No podía ver, pero salía un clamor de su interior que decía: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. La palabra compasión es una palabra cargada con emociones. Compasión tenía un significado más profundo de lo que nosotros nos podemos imaginar. Son pocas las cosas que nosotros hacemos con pasión, pero él le pedía compasión, que tuviera misericordia de él. ¿Y por qué lo pide? Porque él, sabiendo que es ciego, no puede verdaderamente conectarse con la vista del Señor. Por lo tanto, clama a él. Y dice la palabra de Dios: clama y te responderé, ¿no? Y aquí esa palabra se hace vida en Bartimeo porque él clama al Señor. Pero para que le escuchara el Señor no fue fácil. No fue nada fácil. Porque la palabra nos dice de que personas a su alrededor que lo estaban rodeando, ¿no? Le decían: cállate, cállate. Como diciendo: ¿para qué molestas al maestro? Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más. Yo no sé tú si alguna vez le has gritado al Señor, pero de repente en tu grito de compasión, de deseo de que Dios te escuche en tu enfermedad, en tus problemas familiares o en tu situación económica, le has gritado al Señor y de repente alguien viene y te dice: deja de molestar al Señor.
Si te dicen tal vez como Bartimeo, te regañan en vez de aconsejarte, en vez de apoyarte. Muchas veces ven nuestras imperfecciones en vez de ver la gracia de Dios en nosotros. Y eso tan fácil que es en lo que caemos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, yo quiero que veamos algo que ocurrió en el Evangelio de hoy, que cambió la manera de Bartimeo en ya no ser un ciego, sino que en poder ver. Yo les dije que yo también era ciego, no una ceguera física, aunque sí tengo 4 ojos. Algunos dicen que tengo 6 porque son bastante gruesos los lentes, pero les digo que tenía una ceguera espiritual porque era el primero en criticar, en decir cosas innecesarias a veces del prójimo y en ver las imperfecciones, en vez de ver la belleza y la gracia que Dios hace en ellos. Se los digo por esto, porque en la palabra de Dios vemos un contraste impresionante. Dice de que él gritaba, pero ¿qué es este grito? Este grito no es nada más que una oración. Es una oración que sale del interior de Bartimeo. Señor, escúchame. Padre, atiende a mis necesidades. Es una oración. Es una oración. Pero lo bello es que cuando el Señor lo ve, cuando lo llama, ¿qué es lo que hace Bartimeo? Miren qué impresionante. Después llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, te llama. Miren lo que hizo. Él dice la palabra de Dios que él soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Atención, primero oró, después actuó. Primero oró y después, primero oró y después, nuestras oraciones tienen que ir acompañadas de la acción. Y aquí viene lo que quiero explicarles hoy. Hermanos, hay muchas cosas que a ti y a mí nos pueden poner ciegos continuamente, que nos puede cegar en nuestro diario vivir. Muchas veces son nuestros propios deseos y placeres, en quedarnos a veces pasivos. Ni siquiera queremos orar, ni siquiera queremos decir, Señor, ayúdame. Bueno, tú sabes lo que necesito, ya, trabaja, ¿no? Oye, sí, Señor sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza, pero también el Señor quiere que hables con Él. La oración no es nada más que un diálogo con el Señor. Cuando niño, yo me recuerdo que si yo quería algo, oye, mi mamá no le tenía que decir, mami, cómpreme esto. No, yo le tenía que recordar una y otra vez, mami, yo quiero esto, mami, yo quiero esto, mami, yo quiero esto. Y a veces mi mamá sabía que me lo iba a comprar, pero no a mi tiempo, sino que al de ella. Dios, en tu oración, te va a dar las cosas, no a tu tiempo, sino al tiempo de Dios, cuando verdaderamente lo necesites. Pero hay otras cosas que también a nosotros nos ciegan. El domingo antepasado, ¿se recuerdan del hombre joven del que hablábamos? Del que les hablé, de cómo él hizo una gran pared entre el Señor y él. Hablábamos de los puentes y las paredes, ¿verdad? Bueno, este joven rico, él prácticamente decidió quedarse con el dinero en vez de quedarse con el tesoro. Prefirió quedarse con el dinero en vez de con el tesoro. Él dijo, bueno, yo voy a ser rico aquí, yo no voy a dar nada a los pobres, me quedo con lo que tengo. Nuestros placeres y nuestros gustos son usualmente los que nos ponen ciegos y lo que nos hacen ver las imperfecciones de nuestros hermanos y nos impiden ver los bellos que son. Yo no sé ustedes, pero yo a todos ustedes los veo hermosos.
más que son puertorriqueños. Los veo bellísimos, ¿no? Pero cuando... Estoy ciego, dice el hermano, así, déjeme quitarme los lentes. ¡Ay, qué feos son ustedes! Tienen un alma limpia, tienen un alma perseverante, pero nuestros propios placeres y deseos nos pueden volver ciegos. Ustedes son bellos, pero están dispuestos a hacer lo siguiente. La palabra de Dios dice de que cuando el Señor se le acerca a Bartimeo y le pide: maestro, quiero ver, Jesús le dice: anda, tu fe te ha curado. O en otras versiones dice: tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo siguió por el camino. Lo opuesto al otro joven de hace 2 domingos atrás, que se fue cabizbajo y le dijo: me quedo con mi dinero en vez de seguir al tesoro. Este fue bien listo, ¿no? Era del río del viví, era bien vivo. Era bien vivo, decidió seguir al Señor. Ahora, hermano, yo te vengo a invitar, yo te vengo a exhortar y te vengo a decir en el nombre de Jesús: la oración debe ir acompañada de una acción. El primer secreto de Bartimeo fue atiende. Si quieres recobrar la vista, si quieres volver a ver la gracia en tu hermano y no las imperfecciones o las desgracias que nosotros mismos vemos, porque usualmente cuando nosotros vemos las imperfecciones de nuestro hermano, usualmente, no sé si se han dado cuenta, pero lo que están viendo son nuestras propias imperfecciones, porque nos molesta tanto lo que el otro hace, porque nosotros somos iguales o peores. Se los digo así. Recuerdan de mi hermano Germán, del que les digo, ¿verdad? Ese hombre me daba una risa impresionante. Un sacerdote estaba en el proceso de ayudarle a él a obtener los papeles en Estados Unidos, y el sacerdote, tan ansioso que estaba por darle la noticia a Germán, que le llama bien temprano, y Germán era un dormilón. Se dormía a las 12 de la medianoche y se levantaba casi a las 12 del mediodía. Para él no había día ni noche, entonces podía dormir a la hora que fuera. El padre le llama como a las 10 de la mañana, entusiasmado porque le tenía una gran noticia a Germán. Le llama una vez: Germán, contesta, soy yo, el padre Ramón. Le deja otro mensaje al tercero y al cuarto. El padre tenía su teléfono que aparecía siempre en la pantalla privado. Y le dice como el cuarto mensaje: Germán, ponme atención, mira la pantalla del teléfono, si ves que aparece privado, contéstalo, soy yo, el padre Ramón. Cuando lo escucha Germán, me dice: este padre está más ciego que yo, me dice, ¿cómo lo voy a ver en la pantalla si yo no veo? Muchas veces nosotros vemos, pero no vemos. Muchas veces pensamos, pero no actuamos. Bartimeo fue listo, fue astuto. Lo primero que él hace es perseverar, aunque la gente le daba de codos, aunque lo colmeaba, aunque lo criticaba, aunque le decían a los ciegos de Utuado: ¿qué vas a hacer a misa? ¿Para qué andas rezando? Mira, ese tu Dios no te hace caso, sigues enfermo. Persevera, dale codazos al enemigo y dice: yo tengo una meta a donde voy, y mi meta es a la salvación, porque yo sé quién me va a recobrar la vista, quién me va a sanar, quién me va a curar. Segundo, es de levantarnos. Bartimeo, cuando el Señor lo llamó, se levantó. Nosotros no nos podemos quedar en la comodidad diaria. Muchos de ustedes, bueno, dicen: yo ya estoy mayor, ¿qué voy a hacer? El domingo pasado hablábamos de las misiones, ¿verdad?
Nosotros no tenemos que estar solamente viajando para ser misioneros. Con visitar a nuestro vecino, estamos levantándonos, actuando y siguiendo a Dios, buscando la gracia en mi hermano y no las imperfecciones. Tercero, es indispensable que si nosotros verdaderamente queremos ser como Bartimeo y recobrar la vista que andamos buscando, lo primero que tenemos que hacer es seguir al Señor. Tenemos que primero perseverar, levantarnos y seguir, como dice la palabra de Dios. Cuando el Señor nos llama y nos da la gracia de ser hijos e hijas de Él, a ese momento tenemos que recobrar la gracia que Dios nos da y seguirlo a Él por el camino. Termino con esto. Muchos podemos estar ciegos de una y otra cosa. Tú sabes que Bartimeo lo que dejó fue el manto, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dicen que dejó su manto. El manto para él era muy importante, porque el manto era en verdad el que lo protegía, era el que lo cuidaba y le daba la protección para ampararse del frío. Atención, ¿cuál es tu manto que te protege? ¿Cuál es el manto que tienes que dejar? ¿Te has preguntado para dónde iba Jesús cuando estaba ahí con sus apóstoles y se encontró en ese lugar? Él no iba para otro lugar que no fuera Jerusalén. Estamos en el capítulo 10 de Marcos. Si ustedes leen el 11, se van a dar cuenta que Jesús iba a su pasión y a su muerte. Es impresionante, pero cuando él decide seguirlo, no se da cuenta Bartimeo que lo está siguiendo para ser un testigo más de la crucifixión, pero no una crucifixión que termina en muerte, sino que una crucifixión que le da vida a él y vida a nosotros. Hermanos, tengamos fe, levantémonos de donde estamos, caminemos hacia el Señor y nos daremos cuenta que recobraremos la vista y seremos testigos, no de las imperfecciones de nuestros hermanos, sino que de la gracia que existe en ellos. Así sea. Sana los enfermos, Quien da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, quien liberta a los cautivos es Jesús. Jesús, mírame, Jesús, mírame, ten compasión de mi dolor, mírame. Jesús,